Hola alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 4 del curso de lenguaje, ¿verdad? Tu curso favorito. Bien, en esta ocasión vamos a trabajar todo lo que tiene que ver acerca de los fonemas suprasegmentales. Es decir, vamos a hablar del acento, cuando el acento es distintivo, de pronto en algunas palabras, solo un pequeño grupo, y también vamos a hablar del tono. El tono ascendente y descendente, que prácticamente es el más funcional para diferenciar significados entre oraciones afirmativas y negativas. Asimismo, también vamos a hablar acerca de la estructura de la sílaba. Recuerda de que esto es el elemento más importante de una palabra, ¿no? Es la unidad, cómo se va pronunciando una palabra. Y también vamos a describir sus elementos, sus componentes, que viene a ser la vocal y las consonantes. Y le vamos a poner mucha atención al aspecto de los grupos vocálicos. Es decir, vamos a hablar en esta semana acerca de los diptongos, los triptongos y los dos tipos de hiato, el simple y el acentual. Así que muy atentos. Pasemos a revisar el marco teórico. Bien, chicos, ahora revisemos las preguntas de esta semana número 4. Pregunta número 1. En la lengua española, los fonemas que estructuran su sistema fonológico pueden ser de dos clases, segmentales y suprasegmentales. Seleccione la alternativa conceptualmente correcta con respecto a los fonemas suprasegmentales. ¿Sí? En la letra A dice, solo distinguen significados a nivel de palabra. Bueno, recordemos que los fonemas suprasegmentales en la lengua castellana son dos. El acento, que se da a nivel sí de palabra, y el tono, que se da a nivel de frase, a nivel de palabra o a nivel de oración. Entonces, como en esta afirmación dice se restringe únicamente las palabras, el enunciado es falso. En la letra B, todos ellos carecen de función distintiva. ¿Carecen? No carecen. Presentan función distintiva porque se utilizan justamente con ese propósito en la gramática, ¿no? Para diferenciar una oración afirmativa de una interrogativa o cambiarle el significado a una palabra. Son definidas como unidades mínimas, significativas. Los fonemas segmentales no se definen como unidades mínimas significativas. Esto corresponde al morfema. El fonema se define como la unidad mínima distintiva. Entonces, no es correcto por este adjetivo. En la D señala, ellos se superponen a los fonemas segmentales. Claro, cuando dice se superponen, quiere decir que aparecen de forma conjunta con los fonemas segmentales. Por lo tanto, la clave correcta es la letra D. Número 2. El acento en la lengua española constituye un rasgo prosódico, cuya ubicación en la palabra puede variar. De allí su capacidad funcional para distinguir los significados de ellas. Elija la opción en la que el acento cumple función distintiva. Entonces, tenemos que elegir de estas 4 alternativas aquella en la cual se pueda mover el acento y generar un cambio de significado. A. Cumplió con la tarea rápidamente. En esta oración, las palabras que aparecen, ninguna puede moverse a otro lugar. No se puede decir cumplió, no se puede decir tarea, y tampoco la última palabra, rápidamente, ¿no? No se puede pronunciar de otra manera. En la letra C, llegamos con mucha anticipación. Tampoco, ninguna de las, al menos de las 3 palabras polisilábicas, pueden mover el acento. No se pueden pronunciar de otra manera. En la letra B, dice, tardó 4 días en responderte. Esta palabra es tardó, pero también se puede pronunciar tardo. Yo tardo 4 días en responderte. Entonces sí, puede moverse el acento.
En la letra D dice, viajaremos a la ciudad de Tacna. Aquí ninguna palabra, al menos las 3 polisilábicas que vemos, viajaremos, ciudad o Tacna, pueden ser pronunciadas de otra manera. Por lo tanto, la clave correcta es la alternativa B. Pregunta 3. En la lengua española, las variaciones de la inflexión de voz en final de oración reciben el nombre de entonación y ella permite cambios de significado. Marque la alternativa en la que la inflexión tonal final de la oración evidencia función distintiva. Muy bien, entonces como estamos buscando la función distintiva por el tono, ¿verdad? Porque eso se desprende, eso se infiere de la pregunta, tenemos que verificar si estas preguntas, porque todas son preguntas, todas las alternativas lo poseen, pueden cambiar a ser una afirmación. Letra A. ¿A dónde iremos de viaje hoy? Bueno, esta oración presenta en primer lugar un pronombre interrogativo. Y sabemos que estas oraciones interrogativas pronominales siempre poseen entonación final descendente y no pueden cambiar a ser una afirmación, ya que la presencia del pronombre interrogativo siempre va a implicar una pregunta. Lo mismo te pasa con la B. ¿Cuándo convocarán a elecciones? Es una pregunta, pero está encabezada con un pronombre. Entonces, siempre va a ser pregunta. El tono es descendente. ¿Ya compraste el osito de felpa? Claro, aquí tenemos la entonación ascendente, ¿verdad? Porque es una pregunta. Pero podría pasar a ser una afirmación. Ya compraste el osito de felpa. Y como tú ves, no está empezando con pronombres interrogativos. Está comenzando con un adverbio. Y la D dice, ¿por qué no regresaste ayer mismo? Mira cómo empieza la pregunta. Es un pronombre. Siempre va a ser pregunta. No cambia afirmaciones. Por lo tanto, el tono es descendente. No hay función distintiva. Solo lo tenemos en la alternativa C. Pregunta 4. Las variaciones de entonación en la lengua española pueden ser de 3 tipos. Ascendente, horizontal y descendente. Marque la alternativa cuya oración se caracteriza por presentar inflexión final ascendente. Muy bien, recuerda que el tono ascendente aparece en oraciones interrogativas, ¿no es cierto? Claro, es el tono nada más lo que me permite entender, comprender una pregunta. Pero así como lo vimos en el ejercicio, en la pregunta anterior, es fácil, ¿verdad? Mira cómo comienza la pregunta en la alternativa A. ¿Dónde será la fiesta de promoción? ¿Ves? Comienza con ¿dónde? Entonces su tono no tiene por qué subir. Su tono es descendente. ¿Cuál es tu libro de cuentos favorito? ¿Viste cómo empieza? El tono es descendente. ¿Fuiste al Estadio Nacional el martes? Aquí no hay pronombre interrogativo, ¿verdad? Es solo el tono el único instrumento para leer esta pregunta. Y en la D, finalmente, coma, ¿dónde jugará Neymar? El tono final es descendente. Recuerda que aquí finalmente es un adverbio nada más que está empezando o iniciando esta oración. Pero aquí tenemos en la proposición esta pregunta. Entonces, nuestra clave está indudablemente en la letra C. Pregunta 5. Según estrategias de significación, los enunciados interrogativos pueden presentar 2 clases de entonación, ascendente o descendente. De acuerdo con ello, elija la alternativa que denota entonación descendente. Muy bien, entonces considera que puedes hallarlo en muchas oraciones enunciativas, afirmativas o negativas. También sabes que este tipo de entonación puede darse en oraciones exclamativas.
¿correcto? Y también sabes que puede aparecer en algunas oraciones interrogativas. Ojo, no en todas, solo en un grupo reducido. Bien, leamos la letra A. Ya puso las vallas medianas. Bien, aquí tenemos una oración que está con los signos de interrogación, ¿verdad? Muy bien. Aquí, empezando la oración, no hay ningún pronombre interrogativo. Entonces necesito el tono. ¿Te tomaste fotografía allí? También el tono es ascendente, mira los signos, mira las palabras que encabezan la pregunta, no hay pronombre interrogativo. ¿Irás con saco azul y corbata? ¿Irás con saco azul y corbata? Es una pregunta y es una pregunta que presenta tono final ascendente. Y la última dice, ¿cuándo empezó la crisis? Muy bien, aquí también tenemos una pregunta, están los signos de interrogación, pero mira cómo ha iniciado. Con un pronombre interrogativo. Entonces, ¿esta pregunta necesita acaso de el tono ascendente? No. Siempre se va a entender como una pregunta por la palabra cuándo. Por lo tanto, su tono final es descendente. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 6. De acuerdo con la ubicación de la sílaba tónica, las palabras pueden clasificarse en agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Señale la alternativa en la que todas las palabras son reconocidas como graves o llanas. Muy bien, entonces vamos a ir resaltando en cada alternativa, en cada oración, esas palabras y especialmente esas sílabas tónicas, ¿no? De las palabras graves. Dirigiremos una carta al alguacil. Dirigiremos. Aquí tenemos la sílaba tónica, es grave. Una también es grave. Carta es grave. Al es monosílabo. Y alguacil es aguda. O sea, acá tenemos dos palabras diferentes. B. Formuló es una palabra aguda. Un es monosílabo. Buen es monosílabo. Planteamiento es así. Esta palabra es la única grave de la oración B. C. Esa respuesta convenció a todos. Esa, grave. Respuesta, también es grave. Convenció, es aguda. A, es monosílabo. Todos, grave. Y en la D dice, buscaremos una entrevista fraterna. Buscaremos, aquí tenemos una grave. Una, es grave. Entrevista, grave. Y fraterna, también. Entonces, como tú estás viendo, todas las palabras de la oración D son graves o llanas. Esa sería la respuesta de esta pregunta. Pregunta 7. En la lengua española, las palabras pueden presentar grupos vocálicos en términos de hiatos o diptongos. En el enunciado, los bomberos atienden un promedio de 4 incendios forestales al día. La mayoría son provocados. El número de diptongos y hiatos respectivamente es. Bien, nos piden hallar primero los diptongos y luego los hiatos. Repasemos nuevamente nuestro pequeño enunciado. En la palabra atienden notamos un diptongo. En promedio también. 4 también sílaba. Incendios también es diptongo. Nada más. Entonces tenemos 4 diptongos. Los hiatos. Bien, en la palabra día encontramos un hiato acentual porque la I suena más y mayoría también la I suena más que la A. Es decir, tenemos 2.
La respuesta correcta sería 4 y 2. Letra A. 8. Se denomina grupo vocálico homosilábico a la reunión de dos o más vocales dentro de una misma sílaba. Según el número de vocales involucradas, este es denominado diptongo o triptongo. Señale la alternativa que contiene más diptongos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes, en esta pregunta? Leer cada oración y contar cuántos diptongos presenta cada uno de ellos. Veamos. A. Defendió los intereses de nuestro país. Defendió, diptongo, nuestro también, pero país tiene hiato. 2. B. Su presencia en la audiencia fue letal. Presencia tiene 1, audiencia, acá tiene 1, audiencia. Y luego fue, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. C. El mandatario peruano ofreció dialogar. Mandatario tiene 1, peruano también, ofreció otro más, dialogar otro más, o sea, son 4. Un hermano de Jaime tiene dificultades. Jaime, diptongo, tiene también, y en dificultades no hay nada, o sea, 2. Bien, la alternativa que presenta mayor cantidad de diptongos es la letra B. Pregunta 9. Ortográficamente las palabras pueden ser segmentadas en unidades menores denominadas sílabas, según normas establecidas por la Real Academia Española. Determine el número de sílabas en el enunciado. Desde este miércoles exigieron otras reuniones institucionales. Bien, nos vamos a guiar un poquito de la pronunciación, ¿verdad? En desde tenemos 2. S, 2 sílabas. Miércoles tiene 3 sílabas. Exigieron 1, 2, 3, 4. Otras tiene 2. Reuniones tiene diptongos. En consecuencia se formaron 3 sílabas. Y en la última palabra, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, entonces vamos a sumar este silabeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. La suma total de las sílabas es 22. Clave D. Pregunta 10. Los grupos vocálicos heterosilábicos o hiatos suponen la reunión de vocales que pertenecen a sílabas diferentes. De acuerdo con ello, elija la opción en la cual aparecen hiatos. Bien, como en la pregunta, jóvenes, nos dicen hiatos, nada más yo tengo que considerar al momento de contarlos, tanto los acentuales, ¿no es cierto? Recuerda de que la mayor fuerza de voz va a estar en la I, en la U, deben de llevar tilde y van a aparecer acompañados de vocales abiertas como A, E, O. Estas pueden darse después o antes de la vocal cerrada. Asimismo, tenemos que considerar al hiato simple, que se puede dar entre las vocales abiertas, A, E, O, combinándose entre sí, o pueden ser entre las vocales cerradas iguales, I, U. Bien, veamos entonces en la letra A. Venía de la mano con el chino. Aquí en la palabra venía tenemos un hiato acentual, nada más. Entonces, 1. En la B, debieron reunirse en septiembre. Tenemos diptongo en reunirse y en septiembre también.
Bloqueó las líneas de comunicación. Bloqueó, tenemos dos vocales abiertas. En líneas tenemos 1, 2, 3 sílabas, ¿verdad? Porque son vocales abiertas, tienen que separarse. Aquí contamos otro hiato más, ¿no? O sea, serían 2. Y en la palabra comunicación estamos viendo un diptongo. La Fiscalía presentó nuevos indicios. Fiscalía tiene hiato acentual porque la I suena más que la vocal abierta A. Y en las otras palabras solo hay diptongos, nuevos indicios. Bien, entonces los hiatos están en la letra C. Pregunta número 11. El diptongo es un tipo de grupo vocálico homosilábico que consiste en la unión de vocales que pertenecen a una misma sílaba. De acuerdo con ello, identifique los diptongos del enunciado. El Ministerio de Vivienda lanzó convocatoria para ingenieros sanitarios. Bien, entonces vamos a buscar los diptongos. En la primera palabra, ministerio, hay 1, ¿verdad? Cuando silabeamos decimos mi, mis, te, rio. En vivienda tenemos 3 sílabas, ¿verdad? Bien es un diptongo. En lanzó no hay nada, solamente hay 2 sílabas. Convocatoria tiene 5 sílabas y la última sílaba tiene diptongo. Para no tiene nada. Ingenieros tiene un diptongo. Y sanitarios, sanitarios, otro diptongo más. O sea, sumándolos son 3 y 2, 5. La clave correcta es la letra C. Pregunta 12. En la lengua española, los grupos vocálicos pueden ser clasificados como homosilábicos o heterosilábicos, según las vocales pertenezcan a una misma sílaba o a sílabas diferentes. En relación con lo afirmado, correlacione la columna de las palabras con la de su clasificación correspondiente. Comercio peruano. En esta frase tenemos 2 diptongos, diptongo y diptongo. Entonces la 1 se relaciona con D. La 2 dice línea de investigación. Línea tiene hiato simple. Investigación tiene diptongo. Muy bien, entonces la 2 se vincula con A. 3. Bienes raíces. Bienes tiene aquí un diptongo. Y raíces tiene un hiato acentual. Entonces 3 es con B. País caótico. País tiene hiato acentual y caótico tiene hiato simple porque la A y la O son consideradas vocales abiertas. 4 con C. Por lo tanto, la clave correcta es la alternativa D. Bien, espero chicos que hayan aprovechado mucho este tema. No se olviden de practicar bastante, hacer sus consultas a través del Facebook y también darle un like a su profesora de lenguaje. Nos vemos la próxima sesión. Hasta pronto.